Es más fácil decir que no hay plan de estabilización. La pregunta es, si no hay plan de estabilización, ¿qué creen? ¿Que baja de casualidad la inflación? Es verdaderamente insultante, digamos, para alguien que piense 2 minutos las cosas que están diciendo. Para poder entender las causas de la inflación, primero tenemos que comprender por qué suben los precios. Y eso nos lleva directamente a las empresas, que son, obviamente, las que se encargan de fijar estos precios. ¿Cómo fijan los precios las empresas? Ahí lo primero que tenemos que tener en cuenta es que le prestan especial atención a los costos. Lo que hacen, le agregan un margen de ganancia. Esto es lo que les permite después cubrirse cuando esos costos se incrementan. Y lo que hacen ahí entonces es trasladarlos a los precios para cubrir su margen de ganancia. Además de los costos, ¿qué está pasando con la situación económica? Porque tenemos que tener en cuenta que la empresa después tiene que vender ese producto. Y lo que puede suceder es que el aumento de precios sea muy importante y si la economía no anda bien, la empresa no vende el producto y eso le puede generar una pérdida. Tenemos que bajar la persiana, desgraciadamente, bueno, por los momentos que estamos pasando. La verdad que la inflación me ganó, no soy una persona de rendirme, pero la inflación es el cuco de los comerciantes, digamos. El siguiente paso es identificar cuáles son los costos relevantes. La inflación es el aumento sostenido y generalizado de todos los precios de la economía. Entonces, tenemos que pensar costos que sean transversales a todas las empresas y no solamente a algunos rubros particulares. Por ejemplo, si aumenta el precio del algodón, eso me puede servir para explicar por qué aumentaron los precios en el rubro textil, pero eso no me sirve para entender por qué aumentan todos los precios de una economía. ¿Cuáles son esos costos? Bueno, tenemos fundamentalmente dos. En primer lugar, el tipo de cambio. ¿Por qué el valor del dólar es un costo fundamental? Bueno, acá tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría, si no todas las empresas del país, utilizan insumos importados. Esos insumos se pagan en dólares. Cuando el precio del dólar aumenta, cuando pega saltos el tipo de cambio, eso impacta en todos estos costos, haciendo que las empresas los trasladen a los precios. El segundo elemento son los salarios. Pero acá lo que tenés que tener en cuenta es que los salarios por lo general responden al aumento de los precios. Se está recomponiendo también fuertemente los ingresos desde la fuertemente, sí. Bueno, digamos, pero se siente. Sí, claramente. ¿En el bolsillo? Y la masa salarial definitivamente, las jubilaciones también. Eso no quita que sean parte del proceso. Los trabajadores, cuando ven que pierden poder de compra frente a la inflación, lo que hacen es pedir un aumento salarial para recuperarlo. Las empresas se los dan, pero al momento que le están dando ese aumento, están obviamente incrementando los costos. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Atrás de ese aumento de salarios, trasladan a los precios. ¿Qué pasa después? Los trabajadores con ese nuevo sueldo se dan cuenta que de nuevo no pueden recuperar el poder de compra perdido porque ahora los precios son más altos. Entonces vuelven a pedir un incremento salarial. Las empresas se lo otorgan, pero atrás de eso vuelven a aumentar los precios. Se habrán dado cuenta a qué lleva este proceso, que se conoce justamente como una puja distributiva. Tenemos a trabajadores y empresas aumentando precios y salarios de manera concatenada sin que los dos puedan obtener una victoria, pero por detrás lo que está pasando es que los precios aumentan de manera sostenida. Estos son los dos costos fundamentales, pero después hay otros elementos puntuales que en algunos momentos del tiempo pueden tener un rol importante. Un ejemplo son las tarifas. Recordemos que las empresas para producir utilizan gas y luz, por lo tanto también son parte de los costos. Entonces, cuando estas incrementan de una manera desorbitada, eso le impacta también a los precios en algún mes en particular. El otro componente que también puede afectar son los precios internacionales, fundamentalmente los precios de los alimentos y del petróleo, que son básicos para la producción y para la alimentación de la población. Entonces, cuando incrementan de manera significativa, también eso impacta en la inflación. La inflación es una enfermedad que en el mundo tiene remedio. Friedman decía, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario causado por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque sube la oferta y o cae la demanda de dinero, con lo cual el poder adquisitivo del dinero cae, es decir, que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. ¿Y la cantidad de pesos en circulación de la que tanto habla Milei? ¿Eso no juega ningún rol? En realidad acá lo que tenemos que tener en cuenta es que el aumento de la cantidad de dinero en circulación no impacta de manera directa en los precios, sino que lo va a hacer de una manera indirecta a través del dólar y a través de la actividad económica. Por ejemplo, si hay muchos pesos circulando en la economía, puede ser que esos terminen en la compra de dólares y que eso provoque un salto del tipo de cambio. O por ejemplo, que si hay muchos pesos circulando
circulando en la economía, eso genere un incremento importante del consumo que incentive a las empresas a aumentar los precios. Ya tenemos todos los elementos para poder entender cómo se comportó la inflación. Arranquemos entonces por el tipo de cambio. Y ni bien asumió Milei, lo que hizo fue aplicar una devaluación muy importante, un incremento superior al 120% en el valor del dólar. Como dijimos, obviamente le pegó un sacudón a los insumos importados y las empresas los trasladaron a los precios, haciendo que la inflación pegue un salto. Pero ¿qué pasó después? Lo que hizo el Banco Central fue congelar el tipo de cambio, aumentar 2% mensual, y entonces fíjense que después de un sacudón que pegó el tipo de cambio al estabilizarse, la inflación hizo exactamente lo mismo. Pegó un salto importante y después comenzó a desacelerarse de manera significativa. Pero ahí no termina la explicación, porque después del fuerte salto que tuvo la inflación en diciembre, eso obviamente provocó un impacto muy grande en los precios que se tradujo en una caída muy fuerte del poder de compra de los ingresos de la población. Sin ir más lejos, el salario del sector privado registrado sufrió una caída del 10% en un solo mes. Esta fue la caída más grande de la historia desde que tengamos registro de los datos, incluso superior a la del 2001. Esta fuerte caída del poder de compra de la población se tradujo en una importante recesión, una caída muy grande del consumo de la población que llevó a una caída en las ventas de las empresas. Y acá tenemos el segundo componente para explicar esta historia, porque como dijimos anteriormente, la caída en las ventas también le pone presión a la reducción de los precios. La inflación va cediendo y va a ir cediendo seguramente, pero de todas maneras eso no se traduce en mayores ventas en líneas generales, por lo cual hasta que el poder adquisitivo no se acerque un poco más a los valores risorios que han llegado a algunos artículos, creo que vamos a seguir en este estadio de bajo consumo. Y los salarios, acá el tema fue que los trabajadores en un contexto recesivo que también incluye despidos en las empresas no tienen la capacidad de recuperar ese poder de compra, con lo cual los incrementos salariales no fueron suficientes. Tanto en diciembre como en enero, febrero y marzo, los trabajadores perdieron contra la inflación. Es decir, que los aumentos salariales que recibieron estuvieron por debajo de los precios. Recién en abril vimos la primera recuperación de los ingresos, aunque en niveles todavía muy por debajo de los que había el año pasado. Entonces, la caída muy importante de la inflación de estos primeros meses del año se explica de esta manera. Por un lado, el práctico congelamiento del dólar, que funciona como un ancla para que los precios se estabilicen. Pero además de eso, la fuerte recesión que se observó en la economía, por un lado llevó a que los trabajadores no puedan aumentar los salarios en línea con esa inflación, y por otro, llevó a que las empresas no puedan trasladar todos los aumentos de costos ante la caída en las ventas. Justamente acá podemos entender por qué, como dijo el presidente, va a hacer una pequeña pausa en su descenso y después va a volver a descender. ¿Qué significa esto? Bueno, que los elementos que acabamos de mencionar le pusieron ahora un piso y están cambiando la dinámica. Porque por un lado tenemos que la actividad económica y los salarios que estaban cayendo empezaron a recuperarse, y al recuperarse eso le va a meter presión nuevamente en la inflación. Y la verdad nos hace ser mucho más optimistas de cara al futuro, porque de alguna manera creemos que sí, que lo peor pasó. El otro elemento que también incidió fue el fuerte incremento que vimos en las tarifas de gas y de luz. Esto como resultado del práctico congelamiento que habían tenido durante la gestión anterior. Esta pausa, además, pone dudas respecto de lo que va a suceder con el valor del tipo de cambio en los próximos meses. Porque lo que estuvo sucediendo desde diciembre es que el valor del dólar se viene abaratando de manera sistemática. Pero pará, ¿cómo me vas a decir que el dólar está más barato si yo veo que todos los días aumenta su precio? Ahí está uno de los grandes problemas de analizar una economía que tiene una inflación elevada, porque justamente todos los precios suben todo el tiempo. Ahora, eso no significa que todos estén cada vez más caros. ¿Cómo hacemos para saber si un producto está más barato o no? Lo que hay que hacer es comparar ese producto respecto del resto. Si ese precio está incrementándose menos de lo que está aumentando el resto, en ese caso se está abaratando. Yo sé que esto parece un trabalenguas, pero es la única manera que tenemos de entender cómo puede ser que un precio, en este caso el tipo de cambio, a pesar de que aumente todos los meses, en realidad sistemáticamente se está abaratando. Entonces, acá podemos entender por qué el dólar se vino abaratando sistemáticamente. Recordemos que el gobierno lo fijó de modo de aumentar 2% todos los meses, muy por debajo de la inflación, con el objetivo justamente de arrastrar a la baja los precios. El tema es que, como vimos, la inflación depende además de otros costos. Entonces, la inflación bajó, pero no bajó lo suficiente, con lo cual se ubicó en un piso más alto
alto que hace que ese dólar todos los días se esté abaratando porque aumenta por debajo de lo que se incrementan los precios. Ahora bien, esto no es sostenible en el tiempo. Ningún producto puede abaratarse de manera sistemática y obviamente menos el dólar, porque si el dólar se abarata, eso impulsa la demanda de divisas, de compra de dólares para ahorro, para vacacionar en el extranjero, que hace que sea más barato, para insumos importados por parte de las empresas. Toda esta combinación de elementos lo que hace es meterle presión al dólar. ¿Cuál es el problema? Que eso puede terminar en una nueva devaluación del tipo de cambio y eso sería game over para el proceso inflacionario. Volvería todo a foja cero. Milei, fiel a su manual, está convencido de que ajustando el déficit fiscal y reduciendo la cantidad de dinero en circulación va a ser suficiente para que la inflación baje hasta alinearse con el valor del tipo de cambio. ¿Es así? Lo sabremos en unos meses.